El 20 de julio me tocó compartir el horario de trabajo con un hombre, compañero, valga la redundancia, Miguel Ángel Moreira García se llama, tiene un nombre hebreo, Mijael, quien es como él, y otro griego, Ángel, que es mensajero, y dos apellidos que son resultado del siglo, de la época de la Inquisición, una conversión en masa que, sobre todo en España, anusim se dice en hebreo, forzados. La vulgaridad, la vulgata dice marranos, conversos al cristianismo por el imperio español, que obligaba, si no tenían que ser expulsados. Tanto Moreira como García son apellidos de origen marrano para vulgata, anusim en hebreo. Y es un hombre que le fascina la historia y sabe mucho de historia. Y yo le comentaba que el 18 de julio, en Uruguay fue una fecha patria, se conmemora la jura de la Constitución en 1830, un programa, como nota al pie de página en que quiera buscar, en TV Ciudad, es un canal de cable, o una señal de cable de la Intendencia de Montevideo, que se llama Letra Chica, donde un historiador, un profesor de historia, del Instituto de Profesores Artigas, y se llama Gabriel Kirichi, analizaba media hora, un lujo, un placer escuchar el contexto histórico de ese escrito, de ese libro, que tiene muchos autores, y hubo muchas discusiones, hasta el nombre, la decisión del nombre de Uruguay como República Oriental del Uruguay. Espectacular, divino. Y yo comentaba esto con este compañero, cómo hacía un análisis verdaderamente empático con esa gente, las razones de un proyecto, de un estado en ciernes. Tenía más que las bases, el pozo donde se iba a construir o a configurar cierta nación, siento un proyecto, un estilo, una idiosincrasia, con contradicciones. Fantástico, les recomiendo otra vez al pie de página, que quiera ver la entrevista, no tiene desperdicio. Entonces él me traía el revisionismo histórico. Él vivió en Argentina, en Buenos Aires precisamente, y había leído un historiador que se llama José María Rosa, que es revisionista histórico. Si acá la historia de Uruguay, sobre todo, no quiero ser rioplatense, no quiero ser, es muy delicado, y sé que tiene que haber un revisionismo muy importante, y decía, empezando por las calles. Hay una calle muy importante que se llama General Flores, una avenida que nace detrás del Palacio Legislativo y va hasta el barrio de Piedras Blancas, en la ciudad de Montevideo, que es tan importante que fue un traidor. Digo, sí, hay un departamento, Flores. Y hay otra calle, dice Leandro Gómez, que es el nombre de un hombre, valga el juego de palabras, que defendió una ciudad de los invasores y murió en la vereda, en la ciudad de Paysandú. Y está en un barrio marginal, en un lugar que se llama el barrio Casaballe, donde hay palomares, se dice en Uruguay, donde la gente vive hacinada, casi una zona roja, bien en los arrabales de Montevideo. Entonces, a partir de esta conversación se decía que también la Torá, unida esto con la espiritualidad, es una constitución que tiene un origen histórico, una razón de ser. En el siglo V, VI antes de Cristo, antes de la era común para el judaísmo, reinaba Ciro, un rey persa. Algunos aducen que fue descendiente de la reina Esther, aquella heroína de la gesta de Purín, un carnaval, una celebración que tiene que ver con un carnaval hebreo, judío, donde todo se ha vuelto, donde Esther viene el nombre Nistar, que es oculto. No se nombra a Dios en ese libro, Sefer a Esther. Y Ciro permite, por la intervención de Nehemías, la reconstrucción del templo. Pero, según mi entendimiento, estos escribas, Edra, Serra, un grupo de escribas, un grupo de gente anónima, entiende que el templo es material. Entiendo yo que entienden eso, que el templo es material, y se va a corroer, se corroe con el tiempo, y también se va a destruir. Yo le decía, citaba como la Catedral de Notre Dame,
que se vino abajo sola y están tratando de reconstruir. Yo me quedo con el libro de Víctor Hugo, El jorobado de Notre Dame, que es transhistórico, pero la catedral es un edificio, que es un recuerdo. Entonces, está en una ley, dice, dat en hebreo, entonces reconfirma una cantidad de textos que vienen del siglo X a.C., para Harold Bloom, el libro de Jota, una Torá primigenia, reconfirma una cantidad de textos que hay en la vuelta, que va a ser simple, y confirma una unidad discursiva en términos literarios que se llamó Torah Emet o Torah Jaí, las instrucciones de vida o de verdad, que leen en público. Leen en público y comprometen al pueblo a cumplir mis votos. Mis votos son obligaciones o preceptos. Esas velas, dice, es interesante la argumentación, que nos mantiene durante su ocultación. ¿Qué es esto? Se lee en público porque la mayoría de la gente era analfabeta. No sabía leer, como se lee en Estados Unidos en público la Constitución de 1776, con sus contradicciones y aquellos que escribieron. Entonces, este texto, de hecho Galileo decía, el primer alfabeto o alefato es el hebreo. ¿Por qué? Porque con pocos signos uno puede aprender. Yo tengo un compañero de estudios, Marcos Alosia, que es gerente de una empresa de transportes, y conversaba con unos rabinos, Marcos, uno de ellos que falleció, que iban a Buenos Aires y venían a hacer lo que se llama matarife ritual, a cortar los frigoríficos la carne para hacer lo que es kosher, con un ritual. Entonces le decía que él tenía un maestro, se refería a mí, dice que de Kabbalah, y estudiaba Kabbalah. Entonces le preguntaba a este rabino si su maestro habla hebreo, ¿sabe hebreo? Y sí, le decía Marcos. ¿Y usted, dice, sabe hebreo? Dice, no, dice, muy difícil. Dice. Y el rabino respondía, 22 grafemas, 22 letras. 22 grafemas que permiten entender el texto después, porque después hay una instrucción para poder leer. Pero en ese momento nadie sabía leer y escribir. Entonces se lee en público y se compromete al pueblo a cumplir esa ley que mantiene a un pueblo unido en la diáspora. Porque son las velas, dice, esto es lo más lindo de toda la metáfora, que los mantienen durante su ocultación. ¿Qué son las velas? Las velas uno las enciende cuando no hay luz. Ayer se cortó la luz en el Estadio Centenario, entró una barriada a Montevideo y suspendió el partido, o Peñarol con Rentistas. Y entonces ahora no prenden velas, hay aparatitos que uno le carga con un poquito, con una pila, y cuando se corta la luz uno enciende ese como un velador de mesa, más grande, más chico. Hay en las instituciones, hay grupos electrógenos en los hospitales. Cuando se corta la luz, cargan esa energía. Pero antes había vela. Y la ocultación de que cuando no hay luz que es Dios en hebreo, el nombre más fino, que eso que trae Isaac Luria en un poema, es Or Pashut, luz o energía simple. La luz simple que está en todas las cosas. Que está en todo, esa luz, energía que se organiza de distintas maneras en cada organismo, desde el reino mineral, pasando por vegetal, animal, hasta el ser humano, en forma compleja, hasta crear realidades y artefactos por el ser humano. La luz simple que está en todas las cosas, decía Nachman de Breslev. Dios es lo más simple y por eso está por encima de todo. Yo digo que está encima, pero está en todas las cosas, porque es ese denominador común que está esa energía, esa luz que tiene brillo, que tiene en cada organismo. Esto que tiene que ver con el contextuar un texto, analizar un texto en su contexto, valga el juego de palabras. Esto que yo no comparto con Roland Barthes. Roland Barthes decía que uno debe al placer del texto. El texto es sin autor, la muerte del autor. Yo creo que sin autor o autores, aunque no firmen, en la Edad Media se decía que el texto era un bien social, por eso no se firmaba. Hoy está la propiedad intelectual. Pero hay un autor que tiene una historia, que tiene un estilo en términos de Roland Barthes, una biografía, que tiene una intencionalidad más saludable, más egoísta. Pero hay un autor y un contexto histórico. Y uno debe empatizar y entender las razones por las cuales se escribe
y reconocer para quién o para quiénes se escribe. Cada vez que mis compañeras o alguna mujer me dice que los hombres somos, refirió a este hombre, son más simples, más básicos, me siento como en palabras, pensando en Luria, Orpayud y en Naumann de Bresler, más cerca de Dios.